Muy buenas tardes, soy el abogado Jonathan Shaw, nuevamente con ustedes aquí en vivo. Sé que brincamos una semana, hemos tenido unas semanas muy ocupadas con las cortes y con todos los casos de inmigración que estamos llevando aquí en el bufete de Intermountain Immigration. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que puedan compartir este video con amigos o conocidos. También que pueden poner un like aquí en la página, y si gustan enviarnos un mensaje. Tengo varios mensajes que no he podido contestar en los mensajes privados porque estoy un poco atrasado con eso, pero los voy a estar contestando. Y si tienen una pregunta para mí el día de hoy para este programa, lo que podría hacer es compartir su pregunta aquí abajo en los comentarios. Siempre invito a la gente a que comparten una pregunta, pero traten de también cuidar su información personal. Si ha cometido un delito o algo así, no lo vaya a decir aquí en público, porque es mejor que sea un mensaje privado para poder contestar su pregunta. Así que gracias por estar con nosotros. Quería solo tocar el tema, algunas cosas que estamos viendo en las noticias en estos días, y después empezar a contestar sus preguntas. Algo interesante que vi, si ustedes están viendo en la pantalla, aquí abajito pueden ver un video que publicamos el día de hoy de una historia de un señor que representa o ayuda a inmigrantes. Fue interesante porque él parece ser que estaba conduciendo un auto, y dentro del auto iban algunas personas que no tenían documentos. O sea, creo que iban saliendo de una corte, si no me equivoco, una corte de tráfico, y un oficial de inmigración intentó parar el carro. De hecho, la persona paró, bajó el vidrio un poquito y le dijo que tenía que entrar al carro y investigar a las personas que estaban adentro del carro. Entonces esta persona les contestó de la forma adecuada. Le dijo: ese orden que usted tiene parece ser una orden de arresto, sin embargo es una orden administrativa, no es una orden firmada por un juez. Y bajo la Constitución de Estados Unidos, yo no tengo que abrirle la puerta porque un juez no firmó ese documento. El oficial siguió insistiendo, pero al final dejó que el carro saliera del lugar. Entonces es importante aprender de eso, los derechos que nosotros tenemos. Muchas veces en programas similares a este programa, los abogados dicen: no abrir la puerta si no tienen una orden. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una orden administrativa y una orden que realmente firmada por un juez? Si ustedes se fijan en esos órdenes, pueden pedir el documento del oficial debajo de la puerta o algo así, y si no hay una firma de un juez, no tiene por qué abrir la puerta, ¿cierto? Ahora, muchas veces los agentes de inmigración igual siguen adelante, violan los derechos porque saben que nadie va a reclamar. Entonces es importante poder conocer sus derechos. Seguramente van a seguir buscando a la persona que iba en el carro. Pero por lo menos no quedó arrestado en ese momento. Otra noticia que vimos en las últimas 2 semanas, no sé si vieron una historia que también publicamos, pero en muchas fuentes de noticias publicaron de una, creo que se dice azafata, ¿no? Una muchacha trabajando en una aerolínea que tenía DACA, y su jefe le dijo que podía viajar a México. Entonces viajó por trabajo a México, y cuando regresó la arrestaron. Y eso fue así porque no tuvo un permiso para poder viajar. Ahora no se puede pedir advance parole o un permiso para viajar. Antes podíamos solicitar permisos para viajar. Otra historia que tengo fue un cliente que representamos que trabajaba para un restaurante medio famoso, Smash Burger, pero no trabajaba ahí de cocinero. Él estaba de los meros, ¿verdad? Y tenía DACA, y él estaba ahí como inventando o creando recetas para el restaurante, como que parte del grupo principal. Tuvo que viajar a Canadá. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedirle un permiso para poder viajar, y por propósitos de trabajo, y viajó y regresó, y pues su esposa es ciudadana, y así pudo arreglar. Pero es importante ser muy claro, no existe un permiso para poder viajar. Así que si su trabajo o sus vacaciones, su familia, un jefe de su trabajo, no importa, si hay algo que le invita a salir de Estados Unidos, incluso el funeral de su abuelita, algo así, no debe salir si tiene DACA, porque a lo mejor no puede volver a regresar. Entonces fue un ejemplo vivo de lo que hemos estado hablando mucho en este programa: tener mucho cuidado de salir
de Estados Unidos si no tienen un permiso para viajar. Y los jefes muchas veces no saben. Si no saben de inmigración, aunque sean el jefe, igual uno tiene que decir no, porque yo no regreso si viajo. Vamos a empezar con las preguntas. Aquí tenemos Dan Sánchez, Reina Alvarado, Anabel Solís, Marie Najera y Blanca Ángel, que están con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hay otros 30 y algo personas viendo en este momento, y si tienen una pregunta pueden compartir su pregunta aquí con nosotros. Empezamos con de Dan Sánchez. Hola, buen día, abogado. Disculpe, ¿qué tipo de evidencia puedo presentar para pedir asilo defensivo? Gracias, es para pedir el asilo defensivo para cancelación de deportación. Bueno, el asilo político y cancelación de deportación son dos defensas diferentes. Si estamos hablando de asilo defensivo, yo siempre le pido a mis clientes que primero hagan una declaración muy clara, muy detallada de dos cosas. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado en su país de origen? ¿Por qué tuvo que salir de su país y no podía vivir ahí más? ¿Y por qué vino a Estados Unidos? Número dos, debe hablar sobre las razones por las cuales no puede regresar en el futuro a su país. Si se devuelve, ¿qué es lo que le va a pasar? Un ejemplo, estamos viendo muchos casos ahorita de personas de Venezuela. Entonces yo les pido que escriban qué fue lo que sucedió, por qué tuvo que salir de Venezuela. La situación se puso muy difícil y no podía ya vivir más. Quizás lo iban a matar o algo, ¿no? Y luego entonces hablan de las cosas específicas de Venezuela, hablan de los consejos comunales, de funcionarios de gobierno que los obligan a participar en protestas o los despiden de sus trabajos, hablan un poco sobre los colectivos, hablan acerca de grupos armados que llegan y los lastiman, ¿cierto? Entonces eso fue lo que sucedió antes. Ahora, ¿qué va a pasar si usted regresa? Tengo dos maestros, profesores de Venezuela que estamos representando y estamos argumentando de que si regresan, pues por ser profesores y por enseñar cosas que no van de acuerdo con lo que enseña Nicolás Maduro, entonces les va a ir mal, ¿verdad? Entonces más o menos es así, tiene que presentar ese tipo de evidencia. Número dos, debe buscar artículos detallando la situación que se vive en el país, porque el juez va a comparar su historia con la situación que se puede ver en los artículos y los estudios sobre las condiciones del país. Así que si viene no sé, de Guatemala, y usted dice que en Guatemala, en mi caso, me están persiguiendo por X razón, tiene que tener otras evidencias demostrando que en Guatemala, en general, personas que tienen los mismos atributos son perseguidos por todo el país. Porque si, digamos, estoy pidiendo asilo de Canadá y digo que no, pues me quieren matar por X cosa, pero luego nos fijamos en la situación en Canadá y realmente no existe ese riesgo, no le van a dar asilo. Bien, entonces eso es lo que yo sugeriría. Debe buscar esos tipos de documentos. Gracias por la pregunta. Vamos con Blanca. Dice, buenas tardes, abogado. Una pregunta. Tengo 18 años en Estados Unidos. Tengo mi récord limpio y 3 hijos nacidos aquí. Y uno de mis hijos tiene problemas de aprendizaje. ¿No habrá una forma para arreglar un permiso? Bueno, Blanca, en esta situación, la primera pregunta que yo haría, si estuviéramos aquí en una consulta, sería si usted entró con visa. Si entró con visa, luego empiezo yo a preguntar sobre la edad de sus hijos y ver cuándo la pueden pedir. Si no entró con visa, hay otras opciones. Quizás es beneficiaria del 245I, quizás uno de sus hijos va a prestar servicio militar en el futuro. Empezaría yo con esas preguntas. Número dos, no hay un permiso, no hay una aplicación que pueda enviar. Es una pregunta muy frecuente. Tengo mi hijo mal, ¿puedo conseguir un documento? Sí hay una defensa contra la deportación. Hoy en la mañana tuve un caso de cancelación de deportación con un juez aquí en la ciudad de Salt Lake, en el estado de Utah. Y en esa audiencia preguntan si la persona tiene 10 años ya aquí en Estados Unidos, si tiene lo que se llama el buen carácter moral, no tiene delitos demasiado graves, y si sus hijos ciudadanos van a sufrir demasiado en extremo si no se queda aquí en Estados Unidos. Entonces sería más bien una defensa contra deportación que usted tiene si es que la llegan a arrestar. Gracias por la pregunta. Lluvia pregunta, ¿qué diferencia es que te dé la fianza un oficial de inmigración a que te la dé un juez? Me gusta la pregunta porque me da la oportunidad de explicar algo que muchas veces no puedo explicar. Cuando yo hago una audiencia con un juez de inmigración para pedir una fianza,
Voy a decir la palabra en inglés. It's a redetermination hearing. Bond redetermination hearing. O sea, una audiencia para volver a determinar por segunda vez si le deben dar una fianza. ¿Por qué por segunda vez? Si es la primera vez que pide una fianza. Lo que pasa es que cuando arrestan a cualquier persona, ¿verdad? Con los oficiales de ICE, el oficial de ICE tiene la habilidad de dar una fianza si quiere. Ellos pueden dar la fianza ahí mismo. Pero muchas veces se hacen los locos. Yo he hablado con mucha gente que dice, no, pues el ICE me trató súper bien, muy formal y todo. Sí, porque ellos no quieren el problema. Entonces ellos tratan de lavarse las manos y decir, no, pues yo no le puedo dar una fianza, será con el juez. Pero ellos sí tienen el derecho de hacerlo, muchas veces no lo hacen. Entonces, si usted llega a manos de inmigración y ellos le dicen, si usted paga $1,000, lo dejamos salir con fianza, puede pagar su fianza ahí mismo y no tiene que ir a un centro de detención. En la práctica es o sea, no se ve eso, no es muy común para nada esa situación. Lo más común es de que arresten a la persona, se lavan las manos, no, yo no le puedo dar una fianza cuando sí pueden, y luego lo mandan a un estado, otro estado. Tengo clientes en 3 estados ahorita, tengo en Colorado, en Washington y en California, en centros de detención que estamos tratando de pedir que salgan con una fianza, ¿verdad? Y de ahí pues nosotros tenemos que volver a tener otra audiencia para que el juez vea si fue correcto lo que hizo el oficial de ICE que no diera una fianza. Entonces más bien el juez cuando da una fianza, lo que está diciendo en otras palabras fue de que pues yo no veo correcto la decisión que tomó el oficial de ICE en negar la fianza en un principio. Entonces esa es la diferencia. Gracias por la pregunta. Disculpe, abogado, quiero una consulta. Si quiere hacer una pregunta está bien. Si quiere llamarnos, puede llamar al 801-413-0123 y podríamos fijar una cita. Carlos pregunta, ¿cuál es su número? Bueno, otra vez se lo voy a decir. 801-413-0123 y lo vamos a colocar en la pantalla para los que están preguntando. Wilmer Paz. Abogado, mi esposa tiene 6 años de vivir en Nueva York. ¿Es posible que obtenga asilo político ahora si tiene temor de regresar a El Salvador? Que la mamá fue amenazada. Ok, normalmente se tiene que pedir asilo político dentro de 1 año de haber llegado a Estados Unidos. Hay ciertas excepciones, pero tienen que ser cosas muy graves. Acabé de tener un caso hace unas semanas que la persona realmente llegó aquí enfermo y se fue al hospital y estuvo internada en el hospital. El juez lo que hizo fue de preguntar si la persona había podido trabajar después y usó eso como para decir, bueno, si usted pudo trabajar y vivir un tiempo aquí, no voy a aceptar eso como una excepción a que no aplicó dentro de 1 año. Claro que vamos a apelar a esa decisión, pero tiene que haber una razón muy buena que estuvo fuera totalmente de su control de haber aplicado dentro de 1 año. Yo normalmente a personas en esta situación, Wilmer, yo les aconsejo que no apliquen porque pues se enfrentan a una situación muy difícil, al menos de que cambie la situación en su país de origen terriblemente. No es por hablar otra vez de los casos de los venezolanos, pero tengo un caso ahorita de una periodista que por años no había aplicado, pero ahora de ver que Jorge Ramos y otros periodistas están siendo arrestados, desaparecidos y torturados en Venezuela, aplicó ella para asilo, y eso años después, pero es porque hubo un cambio en su país. Miguel pregunta, hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿asalto simple califica para visa U? Depende, yo lo que tendré que hacer es ver el reporte de policía y compararlo con los requisitos de la visa U. Normalmente asalto sí, pero depende de la situación. Cuando dice asalto simple, más bien me gustaría ver el documento y saber exactamente de qué se trata, ¿no? Bien. Lisbeth pregunta, hola abogado, mi pregunta es que entré con asilo político en el 29 de julio, tengo mi corte definitiva para presentar, para el 29 de julio, tiene su última corte. ¿Usted me puede representar? Sí podría. Ahora, lo que estoy viendo es que nosotros tenemos muchas preguntas de diferentes estados y representamos a personas en otros estados. Pero yo formo parte de un grupo que se conoce como AILA, American Immigration Lawyers Association. Muchas veces si las personas están en Nueva York, Carolina del Sur o algún estado diferente, yo trato de ayudarles a encontrar un abogado que forma parte de esta organización para representarles. Pero si usted está en el estado de Utah, un estado más cerca de Utah,
pregunta, con mucho gusto le podemos ayudar con eso. Carlos Juárez pregunta, abogado, tengo 30 años de estar aquí. Mi esposa es residente, tengo 2 hijos nacidos aquí y tengo buen carácter moral. Bueno, entonces de nuevo lo que yo preguntaría es cómo fue que entró usted, o si hay alguna forma de poder arreglar su situación, y si no, entonces lo puede usar como una defensa contra la deportación. Si lo arrestan por sus hijos ciudadanos menores de los 21 años, podría defender un caso contra la deportación. Martín Mireles pregunta, tuve una deportación inmediata en el año 97, crucé ilegal, ¿puedo arreglar me casé con una ciudadana americana, tengo 20 años aquí? Ok, pues buena pregunta. Hay un perdón que se llama el perdón provisional. Solo se puede usar si la persona nunca fue deportado. En casos así, cuando agarran a la persona a la frontera y lo devuelven ahí mismo, muchas veces lo que yo hago es mandar a pedir con sus huellas los documentos de inmigración que tienen sobre la deportación, porque podría ser que no es deportación. Si es salida voluntaria y usted nunca estuvo un año antes de esa salida voluntaria, sí estuvo un año después, obviamente, pero un año antes quizás podría aplicar. En esa situación yo creo que es importante verse en persona con un abogado y preguntar, ¿verdad? Reina Alvarado ha compartido el video. Gracias, Reina, por compartir el video. Yo puedo ver aquí, dice share, o sea, es una persona que compartió el video. Muchas gracias, Reina. Dice, mi ex esposa se casó con un ciudadano y ya tiene su residencia permanente legal y está pidiendo a mi hijo de 13 años. Mi pregunta es, ¿cuánto podría tardar para que mi hijo pudiera pedirme? Buena pregunta. Bueno, para que su hijo le pueda pedir a usted, tiene que tener los 21 años. Entonces, por lo menos unos 8 años, pero primero tiene que arreglar su hijo, obviamente, ¿no? Y después de ahí, le puede pedir a usted, pero habría que ver otra vez si entró con visa o si no, si califica para un perdón o si no, si califica bajo el 245I, que fue cuando alguien le pidió antes del año 2001. Ok. Raquel García. Hello, abogado Jonathan Shaw. Thank you everything you do for us. Si es la Raquel García que yo pienso, ella a lo mejor está en Colorado y tiene su propio programa de radio. Me ha invitado en algunas ocasiones. Yo no me olvido. Raquel, gracias por estar con nosotros. Stephanie Flores pregunta, buenas tardes, tengo visa de estudiante, soy de Venezuela, pudiera hacer un cambio de estatus y solicitar asilo. Voy a cumplir 4 años en Estados Unidos. ¿Qué probabilidades hay? Nosotros hicimos un caso igualito a este caso hace poco, pero hubo una diferencia. La persona aplicó después de 1 año, o sea, sería la misma situación, pero esa persona también fue, sobrina de un señor que murió al lado de Oscar Pérez. Los venezolanos saben quién es Oscar Pérez, ¿cierto? El Oscar Pérez de allá es como George Washington de acá. Y esta persona pues era la sobrina. Entonces nosotros pudimos argumentar con mucho éxito que pues ella pasó de 1 año, pero era porque en ese tiempo no existía el peligro que ahora existe. Y le salió el asilo político. Podrían ver su foto aquí en la página. Hace como un par de semanas le salió el asilo. Marie Brown pregunta, hola abogado, ¿cuánto tiempo para arreglar papeles? Mi esposo es americano, tengo 1 año que apliqué y no hay respuesta. Debe por lo menos tener la respuesta en forma de recibos. Si no tiene recibos, yo llamaría para ver qué pasó con el caso. Pero si tiene recibos para arreglar papeles, muchas veces ahora es más de 1 año para poder arreglar. Juan García pregunta, abogado, buenas tardes, mi esposo es residente, él me podría arreglar papeles, tengo 17 años aquí y todo en regla. Sí, con un perdón que se llama el perdón provisional. Si quiere buscarlo en Google, Google no es un abogado, ¿cierto? Pero podría buscar I-601A y leer un poco. Ese perdón existe para esposos o esposas de residentes o ciudadanos. Entonces podría leer un poquito y nosotros sí ayudamos con eso. Jesús nos manda saludos, Jesús Alarcón. Popolo pregunta, ojalá buenas tardes desde Luisiana. Un buen abogado en Luisiana, yo compartí también. Ok, gracias por compartir, gracias por compartir el video. Lo que tendría que buscar es las letras A-I-L-A, ELA, A-I-L-A, y buscar un abogado que sea miembro de esa organización. Ellos, en esa organización, nosotros tenemos que estar limpios de cualquier cosa que sea
de malpráctica, y también es una comunidad muy grande a nivel nacional de personas que son muy recomendables. Entonces, AILA puede buscar un abogado que forma parte de esa organización. Grayley pregunta: si me casé con un ciudadano, ya tuve la entrevista, pero fallé en 2 preguntas, me hicieron como 20. Me dicen que me envían un documento para pedir más pruebas. ¿Eso cuánto se demora? Ahora, eso sí pasa, se llama Request for Evidence. Ellos podrían pedir más información. Ahora, si no lo hacen, yo de usted le hablaría, le diría: el oficial me pidió más información, me dijo que me mandaba una carta, no ha llegado mi carta. Si han pasado 2 o 3 días, espere un poco más. Pero si ha pasado más de 10, 15 días, 20 días, más bien yo empezaría a llamar a preguntar, pues, ¿qué pasó con mi situación? Dice David: envié mi visa U, incluí a mi esposa, pero ella la agarraron en la frontera cuando entró y la dejaron ir, pero nunca se presentó a la corte. Entonces yo en esa situación tendría y le sugeriría que hable con un abogado de inmigración. Sería importante buscar el registro de la corte para ver si tiene una orden de deportación, porque lo que pasa es que cuando la persona no va a la corte, le dan una orden de deportación en su ausencia. Entonces sería importante ver eso y hablar en persona con un abogado sobre ese tema. José Luis Escobedo pregunta: hola abogado, un amigo de Guatemala tiene 2 hijos menores y a uno le quebraron un brazo en inmigración cuando los detuvieron en centro de detención. ¿Usted cree que los niños pueden arreglar? Quizás sí. Yo sé que hay un caso federal ahorita donde están hablando de otra forma de acoso contra los niños que han sido detenidos. Entonces yo también le sugiero a esta persona que vea también, quizás si mira un abogado de inmigración o cualquier abogado, debe preguntar si le puede poner demanda al gobierno federal, si se puede comprobar que fue un funcionario del gobierno. Ese maltrato, pues, contra un niño es muy preocupante, ¿no? M dice: ayúdeme, deme algún nombre. Bueno, no tengo memorizado los nombres de los abogados de EILA en ese estado, pero si usted me manda un mensaje privado, yo le puedo mandar un enlace donde puede poner su dirección y luego así va a salir una lista de nombres, ¿ok? Nancy Villanueva: hola, estoy en el proceso de perdón. Mi esposo es el que me pidió y una psicóloga nos hizo una carta de dureza extrema, pero me la hizo el año pasado. ¿Cree que vaya a haber algún problema por el tiempo? Yo no creo que vaya a haber algún problema con el tiempo, pero depende del contenido. Si ella hace un año dijo que hay un problema ahora y ese problema se va a resolver en un par de meses y ya pasó un año, entonces quizás tiene que volver a hacer la carta. Pero si habló sobre cosas permanentes, puede mandar esa carta. Obviamente yo no puedo garantizar los resultados, pero sí puede mandar la carta. Y hablando un poco de eso, no para cambiar de tema, pero he visto últimamente mucha gente que piensan que los abogados pueden garantizar. Vamos a ser francos, mi trabajo es garantizar que yo soy, espero que se dice así en español, competente, ¿verdad? Yo soy capaz de presentar su caso delante de un juez de inmigración o USCIS. Yo conozco las leyes, yo sé qué es lo que hay que presentar, qué documentos no debemos presentar, y yo le voy a dar la mejor probabilidad de ganar su caso. Hasta ahí un abogado podría garantizar. Y luego es el oficial de inmigración o el juez que aprueba o no su caso. Yo no puedo garantizar lo que haría otra persona, pero sí puedo garantizar que yo voy a dar de mi mejor. Voy a poner 100% de mi esfuerzo para darle la mejor probabilidad de ganar su caso. Ese es el trabajo de cualquier abogado. Así que, ojo, si están tratando de contratar a un abogado y le da una garantía, para mí es una banderita roja. Este abogado está mintiendo porque me está garantizando un resultado. Yo puedo garantizar que yo voy a dar de mi 100% en tu caso. Perfecto, pero no puedo garantizar. Yo sé 100% que inmigración puede ser muy probable. Si estoy renovando DACA para una persona que nunca ha cometido un delito y ya lo hacemos bien, yo puedo decir un 99% que le van a aprobar este caso. Bueno, pues es una probabilidad. O si la persona tiene un DUI y quiere renovar DACA, yo le puedo decir 1% que va a ganar, 99% que no, ¿verdad? Pero no puedo garantizar porque yo no soy la persona que toma la decisión, y a veces los oficiales de inmigración cometen errores muy tontas. A veces tengo un caso ayer que los vimos anteayer, de 4 personas, madre, padre, 2 niños.
aplicaron para su permiso de trabajo por asilo. Negaron a la mamá, al papá y un niño, pero aprobaron al niño más chiquito de 2 o 3 años. Entonces vinieron y dijeron, ¿pero qué es esto? Pues aprobaron al niño y nosotros ¿qué? Es porque pues cometieron un error dentro de inmigración y eso pasa. Tampoco mandamos la aplicación a un Dios perfecto, es inmigración. Ellos contratan gente, a veces parece que contrataron gente de Walmart, de no sé dónde, que no entienden el proceso y luego cometen errores, ¿no? Entonces yo le dije al papá en esa situación, más bien mande a su hijo de 3 años a trabajar y se lo soluciona. No es cierto, es como chiste, ¿verdad? No le dije eso, sino que lo que le dije es que vamos a mandar la aprobación de su hijo como comprobante de que ustedes califican y pedirles que corrijan su error en sus casos, ¿no? Entonces, bien, vamos a seguir con algunas otras preguntas antes de terminar. Dice la Guerra Cruz Gutiérrez. Hola, si tengo un caso de deportación y yo no tengo cómo comprobar 4 años atrás, ya que solo me pagaban en cash y no puedo comprobar trabajos o direcciones. Va a ser difícil entonces, es difícil porque inmigración en el sistema, los jueces de inmigración quieren ver comprobantes, papeles, documentos. Tiene que ser creativo porque es casi imposible vivir en Estados Unidos en los últimos 10 años y no crear un documento cada día, por lo menos. Usted está en Facebook. Cuando abrió su Facebook, puede ver ahí qué post ha puesto y con fotos. Si hay una foto en algún lugar turístico con fecha, pues ya tiene un comprobante de que estuvo aquí ese año. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser creativo. Me imagino que usted maneja una tarjeta de débito y entonces podría sacar todos sus registros, por ejemplo, Wells Fargo o muchos bancos tienen todos los registros de los últimos años donde la persona compró algo y cuándo lo compró y cuánto dinero gastó. Entonces usted puede comprobar, bueno, yo estuve en el Walmart, en tal tienda, en tal lugar, tal fecha, compré algo. Perfecto, ahí está otro comprobante. No es solo los talones de cheque, hay otras formas de poder comprobar que estuvo presente. Hay que ser creativo. Una vez gané un caso de DACA, que un joven tocaba el tuba, se dice, en un grupo de música norteña de México. Y entonces el día que tenía que comprobar que fue el 15 de junio del año 2012, pues tuvo un concierto. Y salía su foto en el concierto con su tuba, ¿no? Entonces pudo comprobar que estuvo ahí con un póster así de grande que mandamos a inmigración. Entonces hay que ser muy creativos para buscar esos documentos. ¿Qué pasa si una familia intenta entrar a USA por el aeropuerto con una hija americana? Ellos venían de la Argentina y no los dejaron entrar. Los trataron muy mal y los insultaron, los tuvieron bajo detención. Ok, so depende de esa situación también, porque si tienen una hija ciudadana, a lo mejor los oficiales pensaban que llegaba a Estados Unidos a quedarse. Si tienen visa de turista o de Argentina, podrían participar en lo que se llama el Visa Waiver Program. De todas formas, los oficiales tienen derecho de negar la entrada si piensan que vienen a quedarse en Estados Unidos. Sería otro caso que habría que mirar los hechos así específicos, pero deberían de dejar que la niña pase por lo menos. Pero luego quizás hay un problema ahí con la situación de los padres, ¿no? David pregunta, no le pude escuchar la pregunta que hubo interrupción, envié mi visa, incluye el de mi esposa, ella la agarraron en la frontera. Entonces lo que decía es que debe buscar los registros de ella y juntarse personalmente con un abogado de inmigración para poder ver si pueden volver a abrir el caso, si tienen que volver a abrir el caso. Pero yo lo que pediría en esa situación es algún documento o el número A de su esposa para confirmar si tiene una deportación o no. Is Ruiz pregunta, buenas tardes abogado, tengo 3 niños, 2 nacidos aquí y una tiene papeles, ¿y qué beneficios podremos tener? Bien, bueno, los beneficios serían quizás tener la esperanza que los pueden pedir en el futuro si entró con visa o tiene otra excepción a esa ley. Si no, si usted tiene 10 años aquí en Estados Unidos y no tiene un récord penal y la arrestan, si sus hijos son menores de los 21 años, podría defender su caso contra la deportación. La Guerra Cruz Gutiérrez otra vez pregunta, mi esposo no tiene cómo comprobar fechas de trabajo ni localizar sus patrones, ya que era un trabajo fijo. Ok, so casi es la misma pregunta ahí, que bueno, si se puede fijar en otras fuentes de información,
porque casi es imposible vivir en Estados Unidos. Si tiene un celular, podría pedir los registros del celular, que las llamadas solo funcionen en Estados Unidos, nunca salir de Estados Unidos, ¿verdad? Si tuvo hijos, si le dan una multa de tráfico, si tiene una tarjeta para la biblioteca, o sea, cualquier recibo que compró, pagó luz, agua, lo que sea, algún sobre que llega en el correo, con el sobre también se puede comprobar que la persona estuvo viviendo en tal dirección. No es solo con el trabajo. El caso que tuve hoy, pues no teníamos ni un talón de cheque porque mi cliente había trabajado a cash. De todas formas, hicimos toda la audiencia. Sí, entonces hay que tener la mente abierta para poder buscar otras cosas. Vamos con la última pregunta. Hola, abogado. Yo entré de menor de edad en el 2014 y migración siempre cambia la cita. Ok, no creo que tengamos la pregunta en su totalidad, pero pienso que si entró como menor de edad podría aplicar para un estatus que se llama SIJ, Special Immigrant Juvenile Status, y tiene que mandar una aplicación I-360. Ahora, si lo mandó y fue aprobado, ahora depende, porque a veces hay una espera muy larga para ese tipo de caso, ¿no? Entonces, yo sé que siguen llegando varias preguntas, y vamos tantito rápido, a ver si alcanzo yo, ¿ok? Porque ya están llegando todas las personas que tenían la pregunta, no querían preguntar. Ahora dije que dije la última y ya quieren preguntar, ¿no? Dice Celeste: mi esposo acaba de salir de un centro de detención, pero no hace taxes. Eso le perjudica cuando sigue un proceso de inmigración. Si tiene que pedir cancelación de deportación, tiene que demostrar que tiene buen carácter moral. Hoy vi un caso donde la persona no había pagado impuestos. No solo por ese hecho el juez puede negar. Tiene que tener eso más otra cosa. Entonces, eso combinado con muchos delitos penales podría afectar de una forma negativa, ¿no? Carolina pregunta: hola, a mí me detuvieron por manejar sin licencia ni aseguranza y me arrestaron. En cuanto llegué a la cárcel, migración habló conmigo y yo firmé para salir voluntariamente, pero cuando yo entré de nuevo, dice, me agarraron porque quise entrar por la línea con una mica. Ok, bueno, en esa situación, Carolina, yo le diría que debe hablar con un abogado de inmigración que piden el registro de inmigración para ver qué es lo que usted tiene en su récord. Si tiene un castigo permanente, un castigo de 10 años, si ya pasaron 10 años, si le pusieron algún cargo de fraude, sería bueno hacer lo que se llama FOIA, Freedom of Information Act, hacer un background check. Carmelo dice: tengo una hija que aplica para el DACA. Todavía se puede. No se puede por ahora. Estamos mirando un proyecto de ley, quizás se ha estancado un poco en el Congreso para ayudar a personas que nunca aplicaron para DACA, pero todavía no se puede. No vaya a dejarse engañar por alguna persona que le diga que sí, porque ahorita las aplicaciones para DACA están cerradas. Lisette pregunta: tengo una petición desde marzo de 2018 y no ha llegado nada hasta el día de hoy. En la página de universidades me sale que los papeles han sido devueltos. ¿Qué significa eso? Bueno, si han sido devueltos, quizás no los recibieron. Quizás hubo algo malo con las aplicaciones y devolvieron las aplicaciones. Es importante revisar, checar. Puede que no tenga un caso adentro. Entonces yo le diría que si le llegó un documento diciendo que se devolvió, si trabajó con un abogado, a reclamarle al abogado qué está pasando con mi caso, ¿cierto? Si fue usted, pues no sé, pero normalmente eso debe decir fue recibido en tal fecha y está en proceso. Si no dice eso, entonces sí tiene que averiguar qué fue lo que pasó. Vicky Chávez: abogado, mi hija está esperando su visa juvenil y yo tengo la custodia total de ella. Mi pregunta es, ¿ella me puede pedir a mí algún día o no? Buena pregunta. Ok, Vicky, si es la Vicky que estoy pensando, que está aquí en Salt Lake, habría que mirar esa situación, porque normalmente dicen que si uno pide SIJ, Special Immigrant Juvenile Status, que los hijos no deberían de poder pedir a los padres. Vi una cosa hace rato que decía que solo es el padre que supuestamente la abandonó, pero habría que confirmar eso bien. Entonces lo que puede hacer es mandarme un mensaje privado y le puedo contestar la pregunta. Otra Vicky, ahora sí es la última Vicky. Si fui deportado, yo me vine a México como pudiera mi hijo ciudadano arreglarme para entrar otra vez al país. Cuando tengo 2 o 3 casos así abiertos, si el hijo tiene más de los 21 años, le puede pedir con una aplicación I-130. Cuando se aprueba,
puede ir a una cita al consulado y le van a decir si necesita un perdón o no. Pero hable con un abogado de inmigración antes para no botar la plata. Quizás usted tiene el tipo de caso que tiene que esperar 10 años y luego aplicar. Quizás no. Entonces habría que hablar con un abogado de inmigración antes de mandar esa aplicación. No lo haga con un notario. Bien, bueno, hemos podido contestar muchas preguntas. Por cierto, tengo mucha sed, tengo que tomar un poco de agua. Hace calor aquí en la oficina y estoy sin agua, ¿no? Entonces, vamos a terminar el programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente les pedimos que puedan compartir este video con sus amigos. Tengan mucho cuidado ahorita bajo la administración de Donald Trump. Hemos pasado ya casi la mitad, entonces seguramente sale algo positivo en el futuro. Mientras tanto, vamos a seguir luchando todos los días para los inmigrantes y sus derechos. Me llegó algo, un pensamiento al final. No voy a nombrar a la persona, pero vi un juez de inmigración esta semana que dijo, la palabra es más fuerte en inglés, ¿no? Pero el abogado le estaba pidiendo una extensión para su cliente y el juez le dice, pero el gobierno debe poder tomar la decisión si este extranjero puede estar aquí o no. En inglés es un poco más fuerte la palabra, no es una grosería, pero usamos el término alien. Alien es como un extraterrestre, ¿verdad? Pero el juez se refirió a la persona así como si fuera una cosa. Entonces está difícil lo que estamos viendo en las cortes de inmigración. Yo sé que es el término correcto, pero lo usó de una forma como quien dice, esa persona no tiene que estar aquí en mi país. No sé cómo puede ser un juez imparcial en esa situación. Me toca trabajar con este juez, entonces más bien no voy a decir el nombre porque de esa forma no se enoja conmigo, ¿cierto? Pero es una lucha, eso es lo que quiero decir con esto. Es una lucha, tenemos personas en posiciones de poder que deben ser imparciales, que realmente no lo son, yo pienso. Y entonces es una lucha, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante y ver qué podemos hacer para poder seguir ayudando a los inmigrantes. Gracias por estar con nosotros, siempre estamos con ustedes y mándanos una pregunta y le podemos contestar. Muchas gracias y hasta la próxima semana.